Las ciencias que colaboran con la historia. El historiador, con el objetivo de comprender la historia y otorgarle validez a su estudio, busca la colaboración de disciplinas relacionadas como la geografía, la economía, la sociología, la psicología, la antropología y la lingüística. La geografía brinda al historiador información sobre el entorno físico en el que se desarrollaron los eventos históricos. El conocimiento de la topografía, el clima, los recursos naturales y los patrones espaciales ayuda a comprender cómo estos factores influyeron en las sociedades del pasado. La economía desempeña un papel crucial al analizar las estructuras y dinámicas económicas de las civilizaciones pasadas. El historiador puede estudiar los sistemas comerciales, las formas de producción, el intercambio de bienes y la distribución de la riqueza para comprender mejor las relaciones económicas y su impacto en la evolución histórica. La sociología proporciona herramientas conceptuales para analizar las estructuras sociales, las relaciones de poder y los procesos de cambio en las sociedades del pasado. El historiador puede emplear teorías sociológicas para comprender las dinámicas sociales, los roles de género, la estratificación social y otros aspectos relevantes de la vida en diferentes periodos históricos. La psicología aporta una perspectiva individual y colectiva al estudio histórico. Al explorar la psicología de los individuos y las motivaciones detrás de sus acciones, el historiador puede comprender mejor los comportamientos humanos, los conflictos, las decisiones y las dinámicas psicológicas presentes en la sociedad de épocas pasadas. La antropología aporta una visión holística y comparativa de las diferentes culturas y sociedades. Los estudios antropológicos pueden ayudar al historiador a entender las tradiciones, las costumbres, las creencias y las prácticas culturales de las civilizaciones antiguas, así como las interacciones entre diferentes grupos humanos. La lingüística, por su parte, es fundamental para analizar y comprender las fuentes escritas y orales del pasado. El historiador puede utilizar herramientas lingüísticas para estudiar textos históricos, documentos legales, inscripciones y registros orales, lo que proporciona una comprensión más precisa y contextualizada de la historia. Mediante un enfoque multidisciplinario, las conclusiones de la investigación histórica adquieren una perspectiva más amplia y completa. Adicionalmente, existen otras disciplinas complementarias que desempeñan un papel fundamental en el estudio del pasado. Estas disciplinas proporcionan diferentes enfoques y herramientas que contribuyen a una comprensión más profunda de los eventos históricos. A continuación, se describen algunas de estas disciplinas. Epigrafía. La epigrafía se dedica al estudio e interpretación de las inscripciones encontradas en monumentos, estelas, lápidas y otros objetos similares. Estas inscripciones pueden contener valiosa información sobre aspectos históricos, culturales y sociales de las civilizaciones antiguas. Numismática. La numismática se ocupa del estudio de las monedas y medallas antiguas. A través del análisis de estas piezas,
los numismáticos pueden obtener información sobre aspectos económicos, políticos y artísticos de las sociedades pasadas. Paleontología. La paleontología estudia a los seres vivos que habitaron la Tierra en épocas antiguas a partir de los restos fósiles que se han preservado. Esta disciplina puede proporcionar datos relevantes sobre la evolución de las especies, los cambios climáticos y los ecosistemas del pasado, lo cual contribuye a comprender el contexto en el que se desarrollaron los eventos históricos. Paleografía. La paleografía se dedica al estudio de la escritura y los documentos antiguos. Los paleógrafos analizan los estilos de escritura, las técnicas utilizadas y los materiales empleados en la confección de los documentos históricos. Esto permite datar y autenticar los textos, así como obtener información sobre la cultura, la religión y la educación de las sociedades del pasado. Genealogía. La genealogía se centra en el estudio de la ascendencia y descendencia de las personas o familias. A través de la investigación de registros genealógicos, como actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como documentos familiares y testimoniales, los genealogistas pueden reconstruir árboles genealógicos y comprender las relaciones familiares en diferentes periodos históricos. Estas disciplinas complementarias desempeñan un papel crucial en el estudio del pasado, ya que proporcionan técnicas y herramientas específicas para analizar diferentes aspectos de la historia. Su contribución amplía el panorama de la investigación histórica, permitiendo obtener una visión más completa y enriquecedora de los eventos pasados. Algunos ejemplos de cómo se aplican algunas de las disciplinas mencionadas. En el caso de la geografía, un historiador que investiga el Imperio Romano puede analizar la influencia del entorno físico en la expansión del imperio. Estudiará la topografía de las regiones conquistadas, los recursos naturales disponibles, los patrones espaciales de asentamiento y cómo estos factores afectaron la estrategia militar, la economía y la organización social de los romanos. Al examinar la economía, un historiador puede analizar el sistema comercial en la antigua Grecia. Investigará cómo se desarrollaron las rutas comerciales, qué bienes se intercambiaban, cómo se establecieron los mercados, y cómo estas actividades económicas impactaron el desarrollo de la civilización griega y su relación con otras culturas de la época. Un historiador interesado en la sociología puede estudiar la sociedad medieval europea y analizar las estructuras sociales y las relaciones de poder. Podría investigar las diferencias entre la nobleza, el clero y los campesinos, y cómo estas divisiones sociales influyeron en la organización política, los sistemas legales y las dinámicas de cambio social durante ese periodo. La psicología puede ayudar a comprender las motivaciones y comportamientos de las personas en el contexto histórico. Por ejemplo, un historiador puede analizar los factores psicológicos que llevaron a la caza de brujas en la Europa del siglo XVII, explorando la histeria colectiva, los miedos culturales y las creencias supersticiosas que impulsaron este fenómeno histórico. Un historiador que utilice la antropología como disciplina complementaria podría investigar las prácticas funerarias en las antiguas culturas egipcias. A través de estudios antropológicos, podría comprender las creencias religiosas, las costumbres y los rituales asociados con la muerte y el más allá, y cómo estos aspectos culturales influyeron en la forma en que los egipcios construyeron tumbas y momificaron a sus muertos. En cuanto a la lingüística, un historiador podría utilizar herramientas lingüísticas para estudiar textos antiguos en jeroglíficos egipcios y descifrar su significado. Esto permitiría obtener información valiosa sobre la historia,
la religión y la organización política de la antigua civilización egipcia. Un historiador que está investigando la civilización romana encuentra una inscripción en una estela que contiene información sobre un importante emperador. Utilizando la epigrafía, el historiador puede interpretar y analizar la inscripción para obtener detalles adicionales sobre el emperador y su gobierno. Un numismático estudia una colección de monedas antiguas y encuentra una serie de monedas que presentan cambios en su diseño y composición. A través del análisis de estas monedas, el numismático puede identificar diferentes periodos económicos y políticos en la historia de una determinada región. Un paleontólogo investiga fósiles de plantas y animales encontrados en una excavación arqueológica. Al analizar los restos fósiles, el paleontólogo puede reconstruir los ecosistemas y los cambios climáticos que ocurrieron en el pasado, lo que proporciona un contexto importante para comprender cómo las sociedades antiguas se adaptaron a su entorno. Un paleógrafo examina un manuscrito antiguo y estudia los estilos de escritura utilizados, las técnicas empleadas y los materiales utilizados en su creación. Basándose en estos elementos, el paleógrafo puede determinar la época en que fue escrito el manuscrito y obtener información sobre la cultura y la educación de la sociedad en la que se produjo. Un genealogista realiza una investigación exhaustiva utilizando registros genealógicos y documentos familiares para reconstruir el árbol genealógico de una familia noble en la Edad Media. A través de esta investigación, el genealogista puede establecer las conexiones familiares, identificar herencias y entender las dinámicas sociales y políticas de la época. Estos son solo ejemplos ilustrativos de cómo estas disciplinas se aplican en el estudio histórico. Cada una de ellas proporciona un enfoque específico, que contribuye a una comprensión más completa de los eventos pasados y amplía el campo de investigación histórica. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.